sino también cómo miramos al mundo o cómo lo entendemos. Y eso también es importante para entender cuál es nuestro rol, al menos para los científicos de la conservación. Ya, digamos, la biología de la conservación moderna, la de la última década del siglo pasado, corresponde con un enfoque en el cual por primera vez se ve a los animales ya no solamente como eventos aislados, eventos que ocurren en un mundo ideal. Comenzamos a pensar también en los animales y las plantas como parte de un ecosistema en el cual hay seres humanos. Esto corresponde más o menos a la aparición de las grandes conferencias de Río, Río +20, el desarrollo sostenible y todas estas aproximaciones, que eventualmente nos llevan a crear áreas protegidas. Se habla de lograr que el 20% del planeta estén áreas protegidas, se habla de agarrar y hacer más áreas de conservación marina, incrementar la cantidad de animales bajo conservación, pero también se comienza a hablar de áreas que son mosaicos de conservación, es decir, áreas en las que los seres humanos pueden dar algunos usos y eventualmente plantas y animales silvestres vivir de alguna manera. Esta década comienza luego a dar origen a lo que se llaman los grandes periodos de los enfoques de Arca de Noé. Los enfoques de Arca de Noé consisten nada más que civilizaciones que hacen organizaciones muy grandes. La FAO, Naciones Unidas, el WWF, Conservación Internacional, TNC, BirdLife Conservation International. Cada una es un mosaico de áreas protegidas. Cada una nos dice, estas 200 áreas, como el Global 200 de WWF, o estos 80 hotspots, como lo de CI, supuestamente son lo más importante del planeta. Podemos destruir todo y estas áreas seguirán vivas. Ahora, esta aproximación bastante reduccionista, por cierto, fue muy fuerte en algunos años. Y precisamente la parte que me tocó vivir a mí es en el momento en el cual yo tenía que decidir en dónde invertir o no invertir bajo estas reglas. Y era penosamente frágil y cruel pensar de que porque uno invierte en un área protegida, necesariamente va a ayudar a conservar la biodiversidad, con la parte alta de la cuenca, que está en otra área protegida o otra ecorregión, no necesariamente se estaba haciendo nada. Desgraciadamente, todo esto que hemos visto hoy en día requiere una aproximación completamente distinta. Nuestra área protegida, nuestro elefante, rinoceronte, hipopótamo, lo que sea, hoy en día no está aislado, no vive en un mundo independiente, vive en un mundo tremendamente interconectado que requiere una visión de conservación a escala global. Recién en los últimos 4 o 5 años, la conservación ha pasado a mirar este aspecto más grande, el aspecto en el cual ya no solamente es importante conservar a los diferentes animales, a las plantas, sino que el objeto de conservación ha virado, y ya no son ellos, sino somos nosotros. Y esto tiene que ver básicamente por varias razones. Estas son las 10 principales amenazas, o 10 principales elementos, o lo que le llaman los límites climáticos. Son elementos que grafican en cierta manera dónde estamos en cada momento. La zona central verde es el ideal, la zona en la cual no deberíamos salir. Como ustedes ven, el cambio climático está acá arriba, ya hemos sobrepasado ampliamente el límite de tolerancia. Quiere decir principalmente que hemos puesto demasiado CO2 en la atmósfera, que la cantidad de gases de efecto invernadero que hoy en la atmósfera es demasiado elevada para lo que es un límite de seguridad. Si lo quieren ver en términos humanos, diario sería como tener una combi en la cual autorizan 20 personas y le ponemos 40. Los peruanos estamos acostumbrados a eso, pero el planeta no. Y eventualmente ese es el riesgo que estamos enfrentando. Otro tema es la acidificación de los océanos. Conforme hay más CO2 en la atmósfera, ese CO2 se mezcla con el agua del mar y el mar se hace más ácido. Son fracciones centésimas de cambio, pero centésimas, como verán más adelante, tienen un gran impacto. El ozono estratosférico, es decir, la capa de ozono, en un momento estuvo en peligro, gracias al protocolo de Montreal en los 80s. Hoy en día ese peligro, si bien no ha desaparecido, está bajo control. Lo cual no quiere decir que esté en perfecto estado, es algo que tenemos que ir mirando con calma. El ciclo del nitrógeno, como el del fósforo, dependen principalmente de la agricultura. Vastas zonas del mar hoy en día son espacios muertos, porque la cantidad de nitrógeno que sobra de la agricultura, que es lavada por los ríos, por las lluvias, termina en el océano. Golfo de California, parte del mar Mediterráneo, parte del Golfo de la Plata, parte de los golfos, de los estuarios en casi todos los continentes tienen exceso de nitrógeno. Y el gran problema del nitrógeno es que es un elemento muy difícil de remover del sistema. Un elemento que lo más fácil de hacer para remover el nitrógeno es sembrar algas. Desgraciadamente las algas no se siembran solas, sino que deciden aparecer por sí mismas y eventualmente causan áreas en las cuales literalmente todo muere porque las algas crecen demasiado rápido. Otros elementos en los cuales sabemos
Que hay problemas son el uso del agua dulce. Hoy en día cerca del 40% de la población humana vive en condiciones de estrés hídrico de manera regular y 1 de cada 3 seres humanos tiene que buscar agua por casi 2 días para llevarlo a su hogar, cada día. Entonces es un tema que efectivamente es bastante grave, pero no solo para nosotros. 70% de la biodiversidad de agua dulce del planeta ha desaparecido. La mayor parte de la biodiversidad de agua dulce de este país ya no existe. Trajimos truchas, trajimos desde el pejerrey argentino y trajimos otras especies y básicamente barrimos con toda la fauna de nuestros lagos y nuestros ríos. Eso es un grave problema y eventualmente nos va a pasar la factura en un momento. El cambio del uso de la tierra es un tema que tiene que ver básicamente con la deforestación. Hace menos de una semana teníamos una estadística de aproximadamente 1/3 de los bosques del mundo, es lo único que nos queda. Aparentemente en algunos lugares está creciendo bosque, pero ya no es el mismo bosque de antes, pero en general el balance todavía sigue siendo positivo para nosotros, aunque no por mucho tiempo. Y finalmente, uno de los grandes rasgos acá es el de pérdida de biodiversidad. Hemos perdido cerca de 3/4 partes de las especies más grandes de animales, en sentidos no necesariamente figurativos. La mayor parte de la biodiversidad de agua dulce, como lo mencioné antes, ya desapareció, no va a volver o está en un acuario. Buena parte de las especies grandes, de lo que son mamíferos terrestres, que tradicionalmente ocupaban vastas áreas en Europa y Asia, ya no existen, han sido barridos por la caza u otros elementos que los han ido desplazando. Eventualmente, lo que no sabemos nada es sobre la contaminación química y sobre aerosoles en la atmósfera. Sabemos que está ahí, sabemos que nos afecta, pero no hay forma todavía consistente de medirlo. Ahora, todo esto no ocurre por casualidad, todo esto ocurre a consecuencia de un solo ser sobre el planeta, que es la casualidad que somos nosotros. Eventualmente hemos visto todo el tema del calentamiento climático, los problemas con desastres naturales, inundaciones, el nivel del mar se ha elevado aproximadamente 20 centímetros en los últimos 40 años y se va a elevar 1,5 metros más hacia finales del siglo, como vamos. Los arrecifes de coral ya no existen, en su mayor parte, 75% ya fueron barridos del planeta. El problema de los arrecifes de coral no es que se vayan los arrecifes de coral y los perdemos y que bien, se acabó Nemo, sino que 1/4 parte de la biodiversidad marina vive en estos arrecifes de coral. Y aproximadamente 1/3 parte de la productividad marina, los pececitos que dan lugar a los peces más grandes, viven cerca de estos arrecifes de coral. Algo similar ocurre con la acidificación. De lo que les mencionaba hace un rato, el mar se está haciendo más ácido por acción del CO2. Y estos pequeños animalitos, que son conchitas microscópicas, básicamente tienen sus estructuras, conchitas, hechas de carbonatos, que son muy sensibles a la acidez. Estos carbonatos, básicamente, en últimos estudios han encontrado que se quiebran o tienen estructuras que ya están siendo afectadas por la acidez. Obviamente uno pensará, bueno, un montón de conchitas menos no importan, pero eventualmente estos animales son la base sobre la cual se construye toda la cadena de la vida que nos da el ceviche, el bonito, la corvina, etc. Entonces es algo a lo cual hay que tener bastante cuidado. Y eventualmente los desastres naturales van a ser más frecuentes. Esta es una imagen de una semana atrás, son 3 huracanes categoría 4 en el Pacífico. Esto jamás ha ocurrido en la historia conocida por nosotros, lo cual quiere decir principalmente que el mar en general está alterado. Y esto tiene una base, como les decía hace un rato, con un solo culpable, nosotros. No podemos culpar a, como se acostumbra a hacer, a Exxon, a Shell, a Mobil y a las compañías. Los culpables somos nosotros, los que consumimos, los que cada día vamos a comer al mercado, los que consumimos doble o triple, los que agarramos y queremos traer cosas importadas porque nos gustan más, pero tienen una mayor huella ecológica. Hoy en día, nuestro planeta no es capaz de sostenernos nosotros mismos. Básicamente nos estamos comiendo cada año un planeta y poco más de medio planeta, un año y medio, un planeta y medio por año. ¿Esto qué significa en la práctica? Significa que la capacidad del sistema, el planeta, la combi si quieren, para regenerar ya ha sido sobrepasada por nosotros. Hoy, hace más o menos como un mes, principios de agosto, se celebró lo que se llama el Overshot Day, el día en el cual nuestra capacidad de consumo sobrepasa lo que el planeta puede darnos. Sin agua no hay forma que la vida humana sobreviva, y la mayor parte de nuestras industrias y nuestros sistemas productivos dependen del agua. Dulce, salada, la que sea, la estamos haciendo puré. La contaminamos con químicos, contaminamos con minerales, la contaminamos con plásticos. Decenas de plásticos son vertidos al agua, a los mares cada día. Todas las aves marinas del mundo, el 99% de las especies que han sido muestradas en los últimos 5 años, tienen plástico en el estómago. Dentro de unos años va a ser lo mismo con el pescado y dentro de unos años más incluso con nosotros mismos.
esto ya es un problema serio y tenemos que encontrar maneras de solucionarlo. El otro problema es la urbanización. 70% de la población humana vive hoy en día en ciudades, 78% según el INEGI en el caso del Perú. Mientras más nos juntamos en ciudades, más requerimientos vamos a tener de energía, de alimento, de agua, etc. ¿Y quién va a cultivar los alimentos? ¿Dónde van a estar las áreas de cultivo para darle de comer a tanta gente? ¿De dónde va a venir la energía? ¿De dónde vamos a traer los combustibles? Todo ese diseño, lo que debe ser la Europa en el futuro, recién se está comenzando a conversar, pero es una cosa urgente que hay que trabajar. Y por último, y no menos importante, el tema de la energía. Hoy en día se habla de renovables, de energías limpias, de energía solar, viento, etc. Todo eso todavía está en periodos experimentales y aunque en algunos países funciona bastante bien, los costos de adquisición, los costos de implementación son todavía muy altos. Tenemos que encontrar formas de generar energía de manera rápida, limpia, renovable y sobre todo asequible. La seguridad energética, es decir, que todos los seres humanos tengamos acceso a la energía, es uno de los paradigmas claves hoy en día en lo que debe ser el desarrollo sostenible en el futuro. Necesitamos innovación. El reto es enorme, pero precisamente por eso es que tenemos que estar listos para asumir lo que eso signifique. Necesitamos innovación y conservación. Necesitamos desafiar los paradigmas que nos dicen que el desarrollo debe ser orientado al bienestar o el desarrollo debe ser orientado a la riqueza. Tal vez el desarrollo simplemente debe ser orientado a la felicidad o a la satisfacción de los placeres más básicos como leer, conversar o estar juntos. Tenemos que tener una nueva lectura de lo que es desarrollo. Tenemos que buscar ser relevantes para la sociedad. De una manera u otra, en mi generación nos podíamos dar el lujo de estudiar pingüinos, potoyuncos, gaviotas, ponerle anillos a los albatros. Hoy en día tenemos como conservacionistas que buscar formas de articularnos con la sociedad para que la sociedad entienda de alguna manera que tenemos que hacer grandes cambios si queremos llevar algo en el futuro para los hijos que queramos tener. Y luego tenemos que tomar riesgos. No hay ninguna forma de lograr cosas concretas y audaces sin tomar riesgos. No hay otra forma, simplemente no hay mecanismos que nos digan uno caminando por el camino de todos los días que va a encontrar algo nuevo. Tenemos que salir del camino de todos los días y buscar nuevas formas de lograr las cosas. Y por otro lado hay que aceptar el cambio. Y esto va de la mano con que el cambio no solamente es una cosa que va para adelante o para atrás. La política nuestra es precisamente un ejemplo de eso. Va a haber cambios todos los días y a veces uno piensa, oh no, volveremos a los 80. Pero es precisamente, tenemos que aceptarlo, pero no quedarnos tranquilos con eso. Hay que entender que los cambios se van a dar y que eventualmente también vamos a fallar. Creo que una cosa súper importante en conservación que hemos aprendido es que tenemos que fallar. Ninguna organización les va a decir, perdimos millones en tal proyecto, fallamos en tal cosa. Ni siquiera Naciones Unidas, ni siquiera los que trabajan en temas de pobreza. Pero sí, se falla, y se falla un montón. Desgraciadamente, el orgullo, la vergüenza nos impide declarar que hemos fallado o que hemos perdido. Y esto es sencillamente pésimo para lo que es conservación. Sería comparable a que volviéramos a la medicina en la cual enterrábamos a los muertos, a las fallas de la medicina, y no reportásemos precisamente que nos equivocamos cuando hicimos alguna práctica quirúrgica o médica. Tenemos que tener un enfoque de aceptar la falla como tal y actuar para registrarla y comunicarla a los pares. Y luego hay que romper las reglas. No necesariamente lo que está escrito es lo que funciona. Muchos de los mejores ejemplos que hemos visto en conservación en los últimos años han funcionado porque alguien decidió romper las reglas. A Marino no lo dejaban entrar a los humedales de Ventanilla. Le decían que estaba loco, que iba a perder el tiempo. Compañeros que han trabajado en programas de salud en el sureste brasileño les negaron el acceso porque pensaban que iban a sacarle sangre a la gente para venderla a los americanos o cualquier otra cosa. Entonces siempre hay que romper las reglas y buscar la forma de salir. Y finalmente, y lo más importante para mí, es tener fe. Crean aquí reunión precisamente nos da esa fe, el hecho que haya gente que esté aquí pensando que eventualmente hay formas de conseguir cosas buenas. A lo mejor, como decía Carl Sagan, cuando vengo aquí encuentro personas increíbles esperando reaparecer o renacer. Precisamente ese es el propósito de estos procesos, que la gente se encuentre y que vea que efectivamente puede hacer el cambio sin necesidad de arriesgarse demasiado.